Hola, buenas, compañero y compañera de Una Visión para ti. Yo soy Antonio de Granada, España. Mi fecha de abstinencia sigue siendo el 19 de abril de 2019 por la gracia de mi Poder Superior y espero que por muchos años. Con mi compañera Priscila y el Poder Superior queremos presentar la Junta de Compañerismo del día de hoy, 5 de julio del 2020. Las compañeras Guadalupe G, Idoya y María del Carmen nos van a compartir sus experiencias y su recuperación. La compañera Guadalupe nos va a hablar de los pasos 1, 2 y 3. La compañera Idoya nos va a hablar del cuarto al noveno. Y la compañera María del Carmen nos va a hablar del paso 10, 11 y 12. Por el orden indicado, la compañera Guadalupe nos habla del paso 1, 2 y 3. Adelante, compañera, te escuchamos. Buenos días, compañeros, compañeras. Soy Guadalupe G. de Bilbao, España, comedora compulsiva abstinente desde el 1 de julio del 2019. Por la gracia de Dios y todos vosotros, porque yo sola no puedo. Bueno, pues agradezco a Julio que sutilmente contactó conmigo hace un tiempo y fue muy simpático la acogida que me hizo, porque ya llegaba mi año de abstinencia. Y bueno, pues me hizo una pequeña sugerencia y luego Priscila pues ha contactado conmigo y me ha hecho realmente la invitación. Pues les agradezco mucho porque creo que es una oportunidad para seguir mi recuperación, porque esto es así, ¿no? Tengo que dar aquello que yo tengo y aquello que yo he recibido. Bueno, pues hoy me toca a mí compartir los pasos del 1 al 3, pero me gustaría empezar y compartir con todos vosotros cómo era antes de entrar en una visión para ti. Pues no he sido nunca una persona muy obesa. Mi peso de exceso solamente ha sido entre 10 a 11 kilos. Por mi forma de ser autoexigente nunca me dejaba abandonar más. Mis dietas siempre me funcionaban porque era muy obsesiva con las dietas y entonces tenía que estar siempre bien por mi trabajo, que trabajo en un centro de estética, y entonces yo me exigía a mí, ¿no? Hasta hace aproximadamente 10 años o así, que ya no tenía fuerza de voluntad, mis dietas dejaron de funcionar, ya era como que me había abandonado un poco, pero tampoco en exceso, porque mi peso máximo seguía ahí, ¿no? Entre esos kilitos. Mi forma de ser autoexigente conmigo misma y con los demás, con mis compañeras de trabajo, con mi marido, mis compañeras de trabajo, porque, bueno, creo que admitía muchas cosas, pero tenía ese punto ahí de histeria a la hora de exigir, a la hora de mandar, a la hora de quererlo todo para allá, ahí, ¿no? Yo porque he sido una persona muy responsable con lo que hacía, entonces creía que todo el mundo tenía que ser igual que yo. Desde muy pequeña me fui cargando yo sola, tenía esa mochila que me fui llenando, mis padres tenían un restaurante y yo pues me iba haciendo responsable de todo, o sea, era exagerado, si me tocaba la cocina, si me tocaba el restaurante, no me lo pedían, pero yo ahí estaba, ¿no? Ya se me veía ese punto de compulsión. Avariciosa porque siempre quería más y mejor, ¿no? En el trabajo, con mi marido, conmigo misma, ¿no? Porque al final era esa autoexigencia que me pedía yo a mí misma, ¿no? Y luego otro defecto de carácter que encontré fue la envidia. Ay, madre mía, si yo pensaba que la gente me envidiaba a mí y resulta que yo era la que sentía envidia de los demás. Esto lo he descubierto ahora haciendo el programa. Ha sido terrible, ha sido muy revelador, pero muy gratificante porque al final yo me reflejaba en la gente, o sea, el reflejo era la persona que tenía delante y resulta que era yo era así, yo era la que sentía envidia. Entonces ha sido revelador total y bueno, pues otros muchos defectos de carácter también, ¿verdad? Pero bueno, si empiezo a enumerarlos, creo que no paro. Entonces,
pues comentaros mi primer comienzo. Cuando yo empecé NOA, mi marido oyó algo de compulsión, comedores compulsivos, y de ahí que empecé a investigar, entré en OA y vi que allí no había recuperación y rápidamente pues vi a una persona que está en una visión para ti y ahí entré yo, ¿no? En una visión para ti. Y aquí es donde empieza pues mi verdadero trabajo y mi verdadera satisfacción. Bueno, pues aquí es donde encuentro esa satisfacción, esa liberación mental. No había oído hablar nunca de los 12 pasos y nunca trabajé el programa de pasos hasta llegar a una visión para ti, porque Noah solo lo oía, pero al no haber gente recuperada nunca tuve una madrina. Llegué a una visión para ti y empecé a trabajar el libro primero, ¿no? A trabajar el libro y aquí es donde empiezo con los compañeros. Me costó muchísimo, muchísimo admitirlo este primer paso, ¿no? Admito que soy impotente ante la comida y que mi vida se había vuelto ingobernable. Compañeros, es que me costó mucho. Yo pensaba que sí que podía, que al no tener tanto sobrepeso, mi problema era menos grave. Y ahora me doy cuenta que lo que hice realmente fue una retirada a tiempo, porque si hubiera seguido comiendo, claro que hubiera llegado a muchísimo peso, ya que en mi familia mi madre era muy obesa y mi madre era muy compulsiva. Entonces yo es que soy como mi madre, entonces hubiera ido ahí, ¿no? Hay compañeros, la enfermedad es muy astuta y se quiere colar por allí, por cualquier huequecito que encuentre. Digo esto porque una vez de empezar a trabajar, antes de empezar con el primer paso, a empezar a trabajar el libro de AA, yo pues me fui encontrando bien y me fui olvidando de lo mal que me encontraba cuando llegué, que me encontraba, porque realmente cuando yo me encontraba fatal, porque yo cuando llegaba a casa después de una dura jornada, lo primero que hacía era abrir el frigorífico y empezar a comer. Me daba igual, dulce, salado, bebía vino para coger ese puntillo de alegría, de desesperación que tenía, ¿no? De esa cabeza mental que estaba dándole vueltas porque lo tenía que haber hecho así, porque no le tenía que haber dicho, porque le tenía que haber dicho a mi compañera, porque tenía que... ¡Uah! Todo era ay, la cabeza, ¿no? Con esa ansiedad, ¿no? Y esa compulsión, ¿no? Luego cenaba y después de cenar, estando recogiendo la cocina, bebía un poquito más, porque va, ese puntillo un poquito más, ¿no? Y luego iba al baño y vomitaba. Y luego igual seguía comiendo otra vez. Y luego así me iba a la cama, me encontraba pesada, molesta, enfadada, hinchada como si tuviera un embarazo de 7 meses. O sea, era una pesadez que ya no podía conmigo. Y ya con eso, pues ya me iba a la cama triste, desesperanzada. Y esto lo tenía que recordar muy a menudo antes de empezar este primer paso. Tenía que recordar lo mal que me encontraba, ¿no? Y realmente, pues bueno, admitir que realmente soy impotente ante la comida, que mi vida se había vuelto ingobernable. Segundo paso, llego a creer en un poder superior a mí para que me devuelva el sano juicio. Compañeros, yo soy católica, cristiana, he sido creyente. En mi juventud iba a misa pues muy a menudo, a veces iba todos los días. O sea, es que era, antes de ir a estudiar, iba a misa. Hubo una época que hasta quería ser monja, o sea, con 11 a 13 años, pues yo quería ser monja, no sé, me entró esa vena y ahí estaba yo. Pero bueno, ya se pasó esa vena, era eso, era muy responsable, yo tenía, y mi forma de ser era así, era muy responsable, me hacía
cargo de todo, o sea, de todo. Tenía una hermana que yo le llevaba 10 años y mis padres no podían atenderla porque tenían un restaurante, un bar, hotel y yo fui tomando ese cargo, ¿no? de responsabilidad, tanto con mi hermana como en el bar, como en fin, ya lo he dicho antes, ¿no? Esa responsabilidad. Entonces pasaron ahí unos años, claro, yo le llevaba 10 años, entonces yo tenía, a los 21 años yo me casé con el que todavía es mi marido, seguimos felizmente casados. Y cuando yo me casé, pues ahí fui un poco desatendiendo, ¿no? Desatendiéndole a ella, a mi hermana. Y claro, pues ella se fue metiendo en el mundo de las drogas. En el mundo de las drogas yo ahí sufría muchísimo porque sabía lo que hacía, porque cuando iba y le veía que estaba puesta, entonces era la heroína pinchada. Sufría muchísimo, muchísimo. Entonces yo me sentía, pues me culpaba, ¿no? Por no saber, por no haber sabido cuidarla, por no saber qué hacer. Eh, es que le llevaba a rehabilitaciones, le llevaba a centros pues para que ella se desenganchara, en fin, hacía todo lo que podía, todo lo que podía, pero no era suficiente, ¿no? También me enteré que ella me lo dijo, que fue violada de pequeña por un pupilo, por un cliente, ¿no? Y pues yo me sentía todavía mucho más culpable, o sea, es que fueron unos años, compañeros, muy duros, muy duros, muy duros, muy duros, de idas y venidas a centros de rehabilitación, de no saber qué hacer, me robaba el dinero, robaba, o sea, era pues lo que lleva la droga, ¿no? Hasta que llegó un momento que enfermó y murió, y murió, y ahí pues ahí es donde fue cuando yo dejé de creer en Dios y no podía entender por qué había tenido que pasar todo esto, por qué este sufrimiento, por qué tuvo que morir esta hermana mía tan guapa, porque era preciosa, era alta, con ojos verdes. Le confundieron con una Miss España una de las veces, o sea, es que era impresionante, pero pues ahí pasó lo que tenía que pasar. Y en fin, pues mi culpabilidad era terrible y yo pasé ahí por una depresión, por una bajeza, o sea, me sentí muy mal. Y bueno, pues es ahora cuando estudiando el libro y este libro, ¿no? Este libro azul maravilloso, es cuando vuelvo a reencontrarme a Dios y es cuando llego a creer que un poder superior, llego a creer en Dios y bueno, ya me encuentro más serena, recupero esa serenidad y esa fe que tenía perdida. Y ahora mismo pues doy gracias por haberle encontrado porque forma parte de mí y creo que es lo más maravilloso que me ha tocado hasta ahora. Bueno, compañeros, pues lo más maravilloso que me ha pasado hasta ahora, lo más maravilloso es encontrar a Dios y es poner mi vida y mi voluntad a su cuidado todas las mañanas haciendo la oración de la serenidad y sabiendo que todo el día está conmigo. En cualquier momento le hago presente, en cualquier momento le doy gracias, en cualquier momento le hago que está ahí conmigo. O sea, es que esto es maravilloso. Entonces mi oración no siempre es igual, pero sí que digo que Dios, gracias por estar aquí, ¿no? A mi lado, gracias por hacer que sea consciente de ello, porque antes también tenía esto, pero no era consciente, ¿no? Le agradezco mogollón. Me ofrezco a ti en cuerpo y alma, hágase tu voluntad y no la mía, yo sola no puedo. Ayúdame en el día de hoy y hago un pequeño recorrido de mi día, si es día de trabajo, si es día de amigos, de familia, de lo que sea, hago ese pequeño recorrido de lo que va a ser mi día y ayúdame a seguir abstinente estas 24 horas más porque yo sola no puedo, para poder dirigir mi mirada hacia aquella persona que lo necesita. Esta es un poco mi oración de las mañanas
porque entiendo que gracias a él he encontrado pues este grupo, ¿no? Este grupo maravilloso de este estudio del libro de AA, que yo no había oído nunca hablar de ello, entonces me parece tan fantástico, tan maravilloso el haber encontrado esto, entonces agradezco por las cosas pequeñas del día a día, por ser consciente de que está ahí, de que me hacen sentirme bien, por el amor hacia mí, por el amor hacia los demás, ver lo bueno de las personas. Y antes él veía todo lo malo, lo retorcido. Entonces ver lo bueno, sentirme que estoy agradecida, escucharles y comprender y hablarles con amor desde el corazón y desde el amor, desde la gratitud. Tener la serenidad, que he encontrado la serenidad, por Dios, esta palabra tan maravillosa, encontrar la serenidad. Para mí, la palabra serenidad, recuerdo cuando entré, que era como serenidad, y era como descanso, ¿no? Qué bien. Entonces, la serenidad para ir por la vida, para vivirla el día a día, para sentirla, ¿no? Esto es una palabra maravillosa que creo que para mí es nueva y en este sentir, ¿no? Y esa paz interior, ¿no? Cuando amo me siento bien, cuando agradezco me siento bien, cuando soy consciente del momento, ¿no? Del estar aquí y ahora, ¿no? No estar pensando siempre en el futuro, que era lo que me pasaba a mí, ¿no? Estar aquí y ahora me siento bien, cuando doy gracias por lo que sea, ¿no? El dar gracias, el reconocer, qué bien, ¿no? Reconocer todo esto, me siento bien. Compañeros, por compartir, me siento bien. Gracias a todos por estar ahí, por escucharme y desearos felices 24 horas. Muchas gracias, compañera Guadalupe G, por tu compartir y por tu fotografía. Ahora, siguiendo el orden indicado, la compañera Idoya nos va a hablar de los pasos cuarto al noveno. Adelante, compañera Idoya, te escuchamos. Buenos días, amigos de Una Visión para Ti. Yo soy Idoya, desde Pamplona, España, y mi fecha de abstinencia es el 8 de febrero del 2019. Los compañeros Priscila y Antonio me han invitado a compartir con vosotros los pasos del cuarto al noveno, y cómo no, a compartir también mis fotografías del antes y del después. Lo haré gustosamente, pero el cambio más profundo que yo he experimentado en este tiempo no es el físico, es otra cosa, que como siempre digo es algo que se siente, que se vive, que se percibe, pero que es algo que al menos a mí me cuesta mucho explicar, ¿no? Hoy soy mucho más consciente de lo que era hace ahora 16 meses, ¿no? Y mucho más feliz, pero no es esa felicidad eufórica, ¿no? Es otra cosa, es como vivir en paz, ¿no? Yo antes vivía enfadada con el mundo, creía que había un complot mundial contra mí y que todo lo que contra mí y todo lo que a mí me importaba, ¿no? Todos mis valores, ¿no? Todo el mundo menos yo, claro, tenía la culpa de lo que a mí me pasaba. Y como no, yo era la que más sufría de todo el mundo. Y todo mi sufrimiento y el de todos, todo giraba en torno a mí. Y todo el mundo tenía prejuicios contra mí, ¿no? Bueno, no hace falta que siga diciéndolo, no, mi vida era un infierno. Y ¿sabéis qué es lo peor? Que si lo miramos objetivamente, no tenía ningún derecho a vivir y a sentirlo así, ¿no? Porque mi familia está bien, tengo amigos, tengo un marido maravilloso, un hijo adolescente que me dice un montón de veces que me quiere. Económicamente pues no somos ricos, ¿no? Pero nuestras necesidades están cubiertas, puedo pagar la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano, puedo pagar las medicinas cuando las necesito, hasta puedo ir de vacaciones. Pues eso, pues que tenemos una
una buena vida, pero yo sufría muchísimo, sufría, pues puestos a sufrir como siempre, ¿no? Como la que más, como he dicho antes, mi vida era un infierno. A ver, sigamos. Las otras veces que he compartido en las juntas de compañerismo, yo lo he hecho sobre los 3 primeros pasos, así que sobre los 3 primeros pasos solo quiero decir que hay que darlos antes de dar los demás pasos, ¿no? En inglés se llaman escaleras, no pasos, no steps. Y para subir a la primera escalera hay que pasar por la primera, para subir a la segunda escalera, a la tercera y a la cuarta hay que pasar por la primera. Pues lo mismo es con los pasos, ¿no? Antes de dar el cuarto, el quinto, el sexto, hay que dar bien los 3 primeros, ¿no? Hay que rendirse y hay que aceptar la impotencia. Bueno, tengo que aceptar mi impotencia ante la comida y ante la vida, la verdad. Y tengo que pegarme a mi poder superior. Y bueno, pues comenzamos con el inventario del cuarto paso, ¿no? Me pide que haga un minucioso inventario moral de mí misma. Y mira que lo dice claro, ¿eh? Un minucioso inventario moral de mí misma. Pues nada, la primera vez que yo hice el cuarto paso, hice un inventario o una lista de todas las personas que a mí, ellos a mí me habían dañado. Y claro, pues esto de mucho no me sirvió. Esto fue en el año 2007. Pero ahora, esta última vez, en el año 2019, al hacer mi cuarto paso, mi madrina me pidió que escribiera sobre mis resentimientos. Y bueno, pues eso a mí se me dio bastante bien, pues como ya os he dicho antes, yo estaba resentida con todo el mundo. Pero me pidió algo que yo no había hecho antes, escribir con quién estaba resentida yo y por qué razón estaba resentida y en qué me había afectado eso a mí, ¿no? Luego en el quinto paso, al compartirlo con mi madrina, pues me viene muy bien escucharme para hacerme consciente de lo que sale, ¿no? Porque a veces hasta que yo no lo digo no me doy cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque siempre que me pongo a escribir, siempre que pongo negro sobre blanco, como dice el libro grande, salen cosas de mí, salen cosas de mi interior que ni yo sabía que tenía. Salen miedos, rencores, vergüenzas, resentimientos. Salen muchas cosas que yo no sabía que tenía. Como dice mi ahijadica Mari Carmen, el decir luego esas cosas en alto, a mí me ayuda a desanudar lo que he escrito. Me ayuda a decir lo que siento, ¿no? A ver, y ahora el paso sexto y el séptimo, ¿no? En mi inventario del cuarto paso, pues pongo otra columna más, ¿no? En la que escribo al lado de en qué me ha afectado a mí ese rencor, tengo que poner cuál es el defecto de carácter que sale ahí, ¿no? A ver, en mi caso, casi todos, casi siempre, bueno, casi no, en todos siempre sale el egocentrismo, el orgullo, que también salen el miedo y la ira y otros defectos de carácter, ¿no? Pero sobre todo sale el egocentrismo. Yo muchas veces he escuchado decir que esta enfermedad es la enfermedad del ego, ¿no? Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con ello. Bueno, a ver, centrándome un poco. Los pasos 6 y 7 me piden que esté dispuesta a dejar mis defectos de carácter y que humildemente le pida a mi poder superior que me quite dichos defectos. Pero claro, antes de rendir mi defecto de carácter ante mi poder superior, a mí me han enseñado a que tengo que escribir en qué me ha beneficiado tener este defecto, ¿no? Esto es ¿por qué lo tengo? Para mí antes estos pasos eran solo rezar la oración del séptimo paso y ya está, ¿no? Pero hoy lo veo de otra manera, ¿no? Ahora veo que en estos pasos tengo que rendir mis defectos de carácter del mismo modo que en los primeros pasos rendí mi impotencia ante la comida. En el paso 8 tengo que hacer una lista de todas esas personas a las que he dañado. Me sirve la lista de las personas a las que guardo rencor del cuarto paso, pero bueno, yo alguna más añadí. Aquí lo importante es hacer mi parte. Esto es, en este trabajo no importa lo que esas personas me han hecho a mí,
sino que lo que importa es lo que yo les he hecho a ellos, ¿no? En este paso tengo que perdonar, sin entrar a valorar si ellos se merecen o no el perdón. Somos los otros los que necesitamos perdonar. Como dice el libro grande, el remordimiento o el rencor, ¿no? Son un lujo que nosotros, bueno, que yo no me puedo permitir. Y ahora llega el trabajo duro, ¿no? Las reparaciones, el paso 9. En este paso hay que darlo con mucho cuidado, porque no buscamos hacer más daño, ni a los demás, y en mi opinión, a mí misma tampoco, ¿no? Al menos es lo que yo interpreto. Como buena compulsiva, a mí muchas veces me nace hacer lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿no? En las reparaciones también. Pero no, mis reparaciones tienen que estar bien sopesadas y meditadas y trabajadas o con mi madrina o con una persona de confianza. Para mí es mejor que sea una persona que conozca los pasos, ¿no? Pero no tiene por qué serlo así, no lo exige nadie. En muchos casos, en mi opinión, una reparación simplemente, o simplemente no, es solo un cambio de actitud, ¿no? A veces igual contratar bien en el futuro a quien yo traté en el pasado es suficiente, ¿no? Por ejemplo, pues yo he sido muy dura con mi madre y le he culpado de todos mis males, ¿no? Pero no se lo he dicho a ella, igual es algo que yo he ido diciendo por ahí. Entonces, ¿qué gano diciéndole? ¿Sabes qué? Yo he estado todo el tiempo hablando mal de ti porque yo pensaba esto, porque yo creía esto, porque a lo mejor haciendo eso le hago más daño todavía, ¿no? Igual es suficiente con que de aquí en adelante yo la trate bien. Yo creo que es empezar a ser buena persona, a ser amable, honesta y a ser una persona agradecida. También me parece importante no convencer o no intentar convencer a nadie con palabras de lo que estoy haciendo, ¿no? Me podrían tachar de loca. Yo creo que un buen ejemplo, mira, por ejemplo, el otro día yo me encontré con una persona con la que antes coincidía mucho. Su hijo y el mío jugaban juntos en un equipo y pasábamos muchas horas tomando café y hablando mal y juzgando a otras personas, ¿no? Yo podía, al encontrármela el otro día, después de tantos años, yo le podía haber dicho que he cambiado, que estoy en un programa espiritual, que siento haber estado hablando mal en el pasado con ella y tal, pero no, lo que yo hice esta vez fue simplemente pues no hablarle mal de nadie, sino decirle, pues ella me dijo, jo, qué guapa estás, cuánto has adelgazado, y yo solo le dije, sí, estoy bien, y cuando yo estoy bien por dentro, pues se me nota por fuera, pero no empecé a decirles que he trabajado esto, he trabajado lo otro, ¿no? Pero lo que sí hice, estuve más de una hora hablando con ella, fue no cotillear, no hablarle mal de nadie, y cuando me dio pie a hablar de alguien, pues pasarlo, no entrar. Y en mi opinión esa puede ser una buena forma de reparar, ¿no? Pero bueno, esto como todo, ¿no? Cada padrino nos ayudará a cada uno de nosotros a hacerlo en la manera que crea oportuno. Y bueno, pues es así como trabajo yo los pasos del 4º al 9º. En el tiempo que estoy en una visión para ti, en estos últimos 16 meses, he hecho los inventarios 2 veces. Además de como dice el paso 10, ¿no? Pues diariamente hacer mi inventario personal, pero a veces cuando se hace el inventario, pues salen unos rencores, unos resentimientos, unas cosas, y luego con el tiempo pues van saliendo más, te vas acordando y bueno, pues nunca es tarde, ¿no? Para ir trabajándolos, porque a fin de cuentas, si nos queremos mantener abstinentes, no nos queda otra que seguir trabajando
a diario nuestro programa. Aquí nunca nos graduamos, siempre hay que seguir aprendiendo y repasando. Y bueno, compañeros, pues muchas gracias por haberme permitido compartir con vosotros. Y esto es lo que quería deciros. Como siempre os digo, un besico a todos y seguimos en contacto.